Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. En estos tiempos convulsos que vivimos de elecciones, evidentemente, pues la entrega de todos estos documentos que avalan la elección y los ganadores por las autoridades electorales, le hemos pedido al doctor Lorenzo Córdoba que nos acompañe hoy y que nos ayude con su experiencia, su conocimiento, a entender un poco cómo funcionó el aparato electoral mexicano el pasado 2 de junio y, por supuesto, pues tratar de analizar. Ahora sí puedes analizar, antes no podías porque eras servidor público, hoy sí ya cruzaste esa... Bienvenido, Lorenzo, gracias de verdad por estar aquí. No, un privilegio, Víctor, encantado de estar con ustedes y gracias por ahora sí que seguirme invitando ya en esta nueva faceta. Bueno, o sea, te vuelves más valioso. Bueno, gracias. Por todo lo que sabes. Pero bueno, a lo mejor podríamos empezar. Señor Piz, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Por hacer un balance de la jornada, de cómo fue. Todas estas dudas previas de si, hijo, el INE está listo o no está listo, de si los aparatos, supimos, porque fuimos testigos de, pues que les aplicaron una serie de recortes y cuando tú recortas, pues lo que haces es quitarle herramientas a las instituciones para que puedan operar a full capacity, ¿no? Al 100% de sus... yo no sé cómo estarán los equipos de cómputo, pero luego hubo quejas ahí, particularmente en el Capitalino, de que pues, son las mismas computadoras de hace no sé cuánto tiempo, en fin. Pero hay un balance de que el aparato funcionó, de que fue creíble, de que fue legítimo, de que otorgó resultados en tiempo y forma. ¿Qué impresión tienes de esto? No, absolutamente. Yo creo que el INE es la mejor construcción institucional que hemos hecho en este país y lo demostró el 2 de junio de nueva cuenta. De hecho, resulta paradójico que después del 2 de junio se sigue insistiendo en desmantelar y reinventar al órgano electoral. Digo, la mejor defensa del INE es el trabajo del INE que nos entregó a las y los mexicanos el pasado 2 de junio. No arregles lo que sí funciona, ¿no? Sí, hombre, porque corres el riesgo de descomponerlo. Y menos arreglarlo, porque aquí se intenta reinventarlo. Sí, sí. Pero, a ver, yo distinguiría dos ámbitos para el análisis del desempeño de la autoridad electoral en este proceso electoral que todavía sigue, que está en sus etapas finales, falta la fiscalización, están las impugnaciones en curso, vendrá esta polémica discusión en agosto, una vez que se hayan resuelto las impugnaciones y se tengan las cifras definitivas de las elecciones de diputados y de senadores, de asignar los diputados y senadores de representación proporcional. En fin, todavía tenemos trabajo del INE para rato, para que termine este proceso electoral y, por supuesto, también la valoración final del Tribunal Electoral. Pero yo distinguiría, Leonardo, dos grandes ámbitos. El ámbito operativo y el ámbito, digámoslo así, del INE como árbitro, es decir, como resolutor de las quejas, de las disputas durante la contienda. En el primer plano, creo que, a pesar de los recortes que bien mencionabas, el INE enfrentó a fin de cuentas un recorte de 1.500 millones de pesos para este año electoral, que es prácticamente el doble del mayor recorte que hasta ahora había sufrido el INE en un año de elecciones federales. El mayor había sido en 2018, hasta ahora 800 millones de pesos, ahora fueron 1.500 para todos los efectos. El recorte fue de 5.000 millones, pero como no se concretó la consulta popular, que iba a costar 3.500, para todo efecto práctico el recorte fue 1.500. Sí. Aunque esto metió a muchas complicaciones al INE, por supuesto. Por ejemplo, no se aumentaron los sueldos de los capacitadores asistentes electorales, se les pagó lo mismo que hace 3 años, aunque el INEGI estaba pagando algo así como 12.400 pesos. El INEGI está pagando 20.000 pesos a su personal de campo de cara a la intercensal. Y se fueron, y muchos se fueron para el INEGI. Vimos una renovación, una rotación de personal que no se había visto en otros procesos electorales. Tanto para estos funcionarios como para los capturistas del PREP, los chalecos de estas gentes llegaron tarde porque se fueron con empresas que les garantizaban un ahorro menor, pero que no garantizaban la entrega. Los celulares que utiliza este equipo en el campo llegaron 2 meses después porque se fueron con un proveedor que les garantizaba precios un poquito más bajos, pero porque no les cumplió con la entrega de los aparatos. En fin, pero más allá de todo eso, esa legendaria, digo yo, capacidad operativa del INE se puso sobre la mesa.
y tuvimos una elección desde el punto de vista operativo de los sistemas impecable. Tenían que instalarse 170,000 casillas, dejaron de instalarse 13, 14, sí, luego poquísimo. A lo largo de la jornada por algún conflicto de social, etcétera, dejaron de instalarse hasta 10, 15, pero son números verdaderamente nimios frente a la dimensión de la elección. Y se instalaron casillas en todo el país a pesar de la presencia del crimen organizado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que decirlo, el personal del Servicio Profesional Electoral, el personal eventual del INE y las y los ciudadanos volvieron a demostrarnos que esto es una construcción que vale la pena valorar y sobre todo preservar. Claro. La otra parte, Leonardo, la que tiene que ver con el arbitraje, con la toma de algunas decisiones, pues bueno, enfrentó problemas inéditos. Fuimos a la primera elección sin un secretario ejecutivo y sin la mitad de los directivos del INE nombrados por el Consejo General. Después de un año, ese consejo, ese órgano colegiado, fue incapaz de construir los consensos básicos necesarios para poder hacer la designación con una mayoría calificada de miembros del Consejo, que es lo que pide la Constitución. ¿Y operó ahí con suplencias? ¿Cómo le llaman las figuras? No, bueno, fueron encargadurías de despacho, que lamentablemente el Tribunal Electoral dio carta blanca y bueno, ya hay cargos que tienen más de un año con encargadurías de despacho. Fuimos a una elección con muy alto riesgo. Sin titulares al frente. Si algo salía mal, un consejero podría decirle a la presidenta, eso es tu responsabilidad, Claro. Porque yo no avalé que estuviera ese funcionario. Esa persona al frente de esa área. Pero más allá de eso, yo creo que el problema fue un problema de gobernabilidad interna. Ya sé que la presidenta del INE salió a decir, a desmentir esto, de que había problemas de división interna, pero bueno, ¿quieres ejemplos? Hay muchísimos. La presidenta del INE saliendo a decir a la María Rosa, no usen el color rosa porque es del INE, y luego consejeros que salen minutos después diciendo, esa es la opinión personal de la presidenta. Eso, mira, afortunadamente la elección se resolvió con un amplio margen, sin mayores controversias, pero porque la cohesión del INE, creo, del Consejo General habría estado en entredicho. Y un dato más, creo que, entre otras cosas, esto provocó que tuviéramos un INE que claudicó de su rol arbitral. El INE emitió más de 50 medidas cautelares en contra del presidente de la República por presuntas violaciones a la Constitución cometidas en su conferencia de prensa matutina. Y el INE se conformó con estar emitiendo medidas cautelares y nunca dio el paso de eventualmente decir, oigan, señores, ahí se está violando sistemáticamente la Constitución, ese es un espacio que tiene que cerrarse. Vaya, hasta el propio presidente decidió unilateralmente que en el periodo de veda, el jueves y el viernes previo a la jornada iba a guardar electoral, silencio. Iba a suspender las mañaneras porque había veda electoral. Oigan, perdón, es una confesión de parte de que en la mañanera se estaba violando cotidianamente la ley, haciendo propaganda electoral, cosa que está prohibida. En fin, yo creo que esto marca la elección. A ver, ayúdanos a entender por qué. Porque todos lo vimos, los de oposición levantaban la mano y decían, claro, oiga, las condiciones son inequitativas. Aquí ha habido, ahora que estamos en la oposición, en este proceso de impugnación, que es lo que faculta la ley, están impugnando el proceso. Esa es la impugnación. No los resultados, sino decir, el presidente intervino, invadió, violó la ley sistemáticamente, hizo proselitismo. ¿Por qué el INE fue tímido en esto? Mira, yo creo que, déjame decir esto, yo creo que los resultados no se explican por eso, o solo por eso. Es muy importante decirlo, eso, claro. O sea, por eso el triunfo es el triunfo y no nadie... Ese es inobjetable. Claro. Que si los programas sociales, bueno, el Financiero mismo publicó en una encuesta de salida, Alejandro Moreno, así es, que de los que reciben programas sociales, el 63% votó por Claudia Sheinbaum, pero de los que no reciben, 50% lo hizo por Claudia Sheinbaum. Entonces, perdón, yo creo que hay que explicar las razones de los resultados por otro lado. Así es. Pero por lo que hace al INE, Leonardo, yo te diría que estuvimos frente a la primera elección de la última década al menos, que si bien fue, desde el punto de vista organizativo, mejor que las anteriores, los sistemas, por ejemplo, dieron resultados mucho antes de lo que había ocurrido hace 3 años. O sea, en eso no hay peca. Pero sí una elección en la que esa idea de cancha pareja que tanto tardó construir, son condiciones equitativas de la competencia, se perdió. Por completo. O sea, fue profundamente inequitativa esta elección. Esto, por los resultados, no da para, entiendo que las impugnaciones, qué bueno que se presenten, a ver qué dice el tribunal sobre el punto, pero sí creo que tanto el INE como también el Tribunal Electoral claudicaron a su rol arbitral y dejaron que los jugadores violaran la ley, no solamente con la anuencia, sino con la condescendencia de las autoridades electorales. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez arrancaron sus precampañas 6 meses antes de lo que marca la ley, a menos que nos creamos
Sí, no, un año después esta idea de que Claudia Sheinbaum era la responsable de cuidar la transformación y Xochitl Gálvez de cuidar al frente. Pues por favor, fueron precampañas anticipadas que se hicieron con el aval y la anuencia tanto del INE como del Tribunal Electoral. Y el silencio, la omisión, tal vez. Absolutamente. No dijeron nada. La intercampaña pues no sirvió. Digo, son 45 días que dices, ahí también pueden hacer lo que sea en redes sociales, pueden tener presencia en medios. Más allá, Víctor, las precampañas, que eran este espacio para que se diera el debate interno, la democracia interna, para definir a las candidaturas, por un lado, en los partidos, y por el otro lado, para que nadie se anticipara, no servían para nada. Las contiendas arrancaron para todo efecto práctico 6 meses antes, al menos, en algunos casos hasta más. Y por el otro lado, las 3 principales fuerzas políticas presentaron precandidatos únicos. ¿Cuál debate interno? ¿Cuál discusión interna? En fin, yo creo que hay muchas cosas que revisar. En términos generales, insisto, creo que salvo esta dimensión arbitral que sí hay que reprocharle al INE y al tribunal, si esta hubiera sido una elección cerrada, habríamos estado en un proceso muy complicado, porque el INE prácticamente había claudicado a su a jugar como autoridad. Se emitían medidas cautelares, pero nunca se le dijo al presidente en el Consejo, oiga, señor, párele porque está poniendo en riesgo el proceso. Y desde ese punto de vista, pues bueno, sí creo que sin demeritar la organización del proceso, pues hay que señalar estas faltas. Sí, creo que también está el tema de la violencia contra candidatos, ¿no? Que creo que nunca había habido un proceso tan violento como este. Absolutamente. Y el presidente dice que fue la elección más limpia, incluso desde la época de Madero. Bueno, el presidente dice muchas cosas. Alejadas de la realidad con frecuencia. Pero bueno, eso lo digo yo, no tú, lo dije yo para que quede asentado, pero podemos suscribirlo, ¿no? No, a ver, lo que te quiero decir es que sí, efectivamente, el tema de la violencia es un tema que se ha menospreciado muchísimo y debería preocuparnos. Todas las cifras indican que esta fue la elección más afectada o más, digámoslo así, manchada por la violencia criminal. En el 2018 el registro del INE de candidatos asesinados había ascendido a 27, aspirantes asesinados había ascendido a 27. En el 2021 la cifra subió a 30. En esta ocasión, de acuerdo con Animal Político, fueron 37 aspirantes asesinados. Pero además está la cifra de los centenares, nunca antes vista, centenares de renuncias que por miedo o por amenazas se tuvieron, sobre todo de candidatos en el ámbito municipal, lo cual habla de nueva cuenta mucho de dónde están los intereses. Los controles, exacto, que es el control territorial más inmediato, ¿no? En el ámbito del municipio, por un lado. Luego, por otro lado, bueno, pues evidentemente el fenómeno criminal, afortunadamente, solamente afectó la parte de las campañas. Había mucha preocupación que pudiera afectar la organización y afortunadamente el INE no se vio impedido. Siempre es difícil hacer elecciones, organizarlas en espacios controlados por el crimen organizado, pero los datos ahí están, no se afectó ese hecho, no hubo casillas no instaladas por la acción criminal, lo cual, sino más bien por problemas sociales, lo cual es algo ya, hombre, que hay que celebrar. El INE sigue siendo una institución que conoce el campo, que es conocida en el campo y que no es afectada, al menos no para impedirle hacer su trabajo, por la presencia del crimen organizado. Y por el otro lado, el otro riesgo era que durante la jornada electoral hubiera, digamos, una especie de clima de temor que inhibiera la participación ciudadana. El voto. Cierto, disminuyó un par de puntos porcentuales respecto de la elección del 2018. La participación, se rompió esa tendencia gradual, paulatina, ligera, pero a la alza. En fin, 61% tampoco es una cifra despreciable. No, pero habíamos llegado al 63. Así es, pero afortunadamente, en todo caso, la participación no fue afectada por el tema del crimen. Sí, lamentablemente, y esto es una deuda pendiente del Estado mexicano, de las propias autoridades, de los propios partidos políticos, reconstruir qué pasó, porque un diagnóstico de lo que ocurrió en materia de la injerencia del crimen organizado, en dónde, cómo, hasta dónde, es indispensable para construir, digámoslo así, las políticas y las acciones que sean necesarias para que en futuros procesos electorales este fenómeno, que lamentablemente aqueja todos los ámbitos de la vida social, sea lo menos disruptivo para la realización de elecciones, ¿no? Ahorita hablamos del futuro del INE y de lo que ves y de esta, muchos pensamos, espada de Damocles ahí pendiendo para desmantelarlo, reconstruirlo, reinventarlo, decías. Pero las impugnaciones, ¿qué perspectiva tienen? Este piso inequitativo del que hablábamos, ¿alcanza para
invalidar el proceso o de ninguna manera, o solamente en algunos casos locales señalados en la República Mexicana? ¿Qué piensas de las impugnaciones? Mira, lo que estamos viviendo ahorita, y habrá que hacer un análisis mucho más puntual, es una estrategia jurídica diferenciada. Lo que los partidos normalmente impugnan después de una elección tan grande como esta digamos, son resultados de manera selectiva. En aquellas elecciones, por ejemplo, de diputados federales o locales, o en aquellos municipios que se resuelven por poco margen, pues obviamente ahí se centra la atención buscando anular la votación en alguna casilla por irregularidades o en un par de casillas, porque esto eventualmente puede dar la vuelta. Claro. Entonces, lo que estamos viviendo, y es normal, es justamente esta ingeniería jurídica, digámoslo así, en las estrategias de impugnación. Por lo que hace a las grandes cifras, es decir, a las grandes elecciones, la presidencial en primera instancia y las de gubernaturas, me parece que, la verdad, las distancias son tan grandes que incluso la existencia de alguna irregularidad, en caso de constatarse, como por ejemplo la injerencia del presidente o qué sé yo, pues digamos, difícilmente va a tener este carácter que para el Tribunal Electoral ha sido indispensable para efectos de anular una elección, es decir, el carácter de que una falta sea determinante para los resultados. Los márgenes son tan grandes en la elección presidencial que yo creo que la impugnación, de hecho entiendo que ayer mismo que se presentó la impugnación ante el INE por parte de los partidos de la coalición opositora, pues ellos mismos dijeron, no estamos pidiendo ni siquiera la nulidad, lo que estamos pidiendo es que se constaten las violaciones para que quede el antecedente de que esto no debe ocurrir, ¿no? O eventualmente de que estas violaciones pues se traduzcan o se deriven algunas consecuencias legales. Es muy complicado porque el mismo tribunal ha dicho que las sentencias, casi 40, que ha emitido en contra del presidente López Obrador por violaciones a la Constitución, por el régimen especial de responsabilidades administrativas que tiene el presidente, solamente tienen un efecto declarativo. Y yo creo que al presidente actual y a los funcionarios públicos en el futuro no les debe causar mucho temor que les emitan sentencias con efectos declarativos. Entonces, yo creo que, por cierto, ese es uno de los grandes temas pendientes. Se habla de la reforma electoral. Yo digo que el principal tema es si vamos a mantener este régimen de responsabilidades, que me parece que es pertinente, porque la contienda electoral tiene que ser entre los candidatos y los partidos, y no entre la oposición y los gobiernos, claro, porque es una competencia desigual, pues evidentemente tendría que tener consecuencias jurídicas y darle, ¿por qué no?, al Tribunal Electoral eventualmente la posibilidad incluso de destituir en casos de reincidencia al funcionario público que se trate. Pues me encantaría y me parecería un país de enorme madurez llegar a ese nivel, pero con el debate jurídico que tenemos, donde estamos a punto de observar el desmantelamiento del... Así es, yo coincido contigo, pero creo que en todo caso una cosa no quita la otra, y creo que esta elección tiene que terminar con un balance, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, para identificar las fortalezas y tratar de mantenerlas y defenderlas frente a estos intentos de desmantelamiento, pero sobre todo las áreas de oportunidad y qué es lo que hay que cambiar. México va a seguir teniendo elecciones. Bueno, no sé si de elecciones democráticas, pero eso ya lo hablaremos. Sí. A lo mejor volvemos a tener elecciones como las que siempre tuvimos durante el siglo XIX, del siglo XX. Exacto. Pues sí, siempre hubo elecciones, aunque esas no eran elecciones que tuvieran el adjetivo democrático, digamos, el calificativo democrático, ¿no? Decías, las diferencias fueron tan notorias que no había como margen para cuestionar la legitimidad de una elección. El caso Jalisco, que fue el más polémico, en donde hubo un ataque muy contundente, diría, muy duro contra el OPLE, contra la... Sí, es absolutamente... Hoy justamente que estamos platicando, el órgano electoral de Jalisco presentó toda la documentación, públicamente la documentación, que avala que todo lo que se hizo fue absolutamente normal. Hay algunos incidentes que si un paquete, ¿no?, por alguna equivocación se entregó en un consejo municipal distinto. Hay casillas que son de frontera entre municipios y entonces hizo el cómputo en un consejo municipal que no era el que correspondía. ¿Qué es lo que se hace? Esto ha ocurrido. ¿Qué es lo que se hace? Y se ha hecho siempre. Oigan, se levanta un acta y se lleva ese paquete o esa documentación al consejo que corresponde. Pero que hay quien ve en eso el peor fraude electoral de la historia. Y hay que decirlo con toda franqueza.
Mira, todas las acusaciones de fraude que se han planteado, todas las que se presentaron del 2 de junio en adelante, son absolutamente risibles y son, digámoslo así, absolutamente infundadas. Y eso hay que decirlo con toda contundencia. Claro. Lo que hay no son fraudes, lo que tenemos son malos perdedores. La elección en Jalisco se hizo en urnas instaladas y en casillas instaladas y administradas por el INE. Y fueron en los mismos centros de votación en donde se emitió la votación para la presidencia y para los cargos federales. Entonces, venir a decir que luego hay una cadena custodia distinta, los paquetes federales van a los consejos del INE y los locales van a los consejos del OPLE, eso no significa que la acusación de que se estén manipulando los resultados, irresponsable, por cierto, de los actores, tenga alguna veracidad. La elección fue la misma, hay dos autoridades responsables. Lo que no se vale es decir, donde yo gané, todo sí estuvo vale. Perfecto y democrático, y en donde perdí, estamos frente al peor fraude electoral de la historia. Para decirlo en pocas palabras, en México el único fraude electoral que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido el fraude del discurso del fraude. Y ese es un gran fraude. Ese es el gran fraude. Me robaron la elección y nunca hubo tal, ¿no? Así de sencillo. En la democracia hay quien gana, hay quien pierde. Quien gana no gana todo, quien pierde no pierde todo, aunque a veces ganan mucho. Y esto no es de una vez y para siempre. Yo creo que ese es el gran problema. ¿Qué es lo que tenemos en Jalisco? Insisto, sobre todo porque ese es el gran dato. Todo lo que hace una autoridad electoral, y esa es la gran fortaleza de nuestro sistema electoral, todo es reconstruible. Hay traza, claro. Todo deja traza. El PREP, la captura de cada dato, los conteos rápidos y cómputos distritales. Venir a decir que, oigan, es que el conteo rápido que hizo el INE estaba bien para la elección presidencial y estuvo bien para todas las demás gobernaturas en donde gané, pero en donde pierdo está mal. Hombre, a ver, ¿por qué no salen a decir esto? Que quien hizo los conteos rápidos fue el INE y están achacándole un fraude al órgano electoral de Jalisco. Los resultados del cómputo distrital y municipal de Jalisco, que hizo el OPLE, coinciden, caen exactamente en el centro de los rangos del conteo rápido que hizo el INE. Entonces, ¿dónde está ¿Dónde está el fraude? Exacto. En los que están diciendo que hubo fraude. Ahí está el fraude, para decirlo sin medias tintas. El fraude en la narrativa del fraude. Así es, sin duda. Sí. Siento que en estos días vi en el evento matutino, en el espectáculo de las mañanas, que le preguntan al presidente que cómo vio al INE. El presidente se desdobla en una catarata de elogios que pues tú no conociste. Tristemente, no, en tu tiempo y periodo no llovieron esas cosas, pero que le gustó mucho cómo funcionó. ¿Cómo dijo? Que lo vio bien. Lo vio bien, que le gustó. Que bien la consejera. Y bien la consejera presidenta, etcétera. Bueno. ¿Qué piensas de esto? No, qué bueno que por primera vez el presidente reconozca el trabajo del INE. El trabajo del INE hoy es muy similar, incluso mejorado, pero muy similar al del INE en los últimos 10 años. No ha habido un solo triunfo de Morena. Un solo triunfo electoral de Morena que haya ocurrido en una elección que no haya sido organizada por el INE, por este INE, con las mismas reglas, con los mismos funcionarios electorales, los servidores del Servicio Profesional Electoral, con los mismos criterios. Cambiaron 4 cargos en la PEP. Qué bueno que ahora el presidente se desviva en elogios al INE. Yo también los hago. Aunque evidentemente, como decía hace un rato, creo que les faltó mayor cohesión interna y una mejora gobernabilidad. Afortunadamente para ellos los resultados no son conflictivos y por lo tanto no se puso a prueba en ese momento de mucha rispidez y tensión que son para las autoridades electorales, que son los resultados cerrados. Qué bueno, y lo celebro. Una pregunta. ¿Y si el INE está tan bien, por qué lo quiere desmantelar? Porque es el presidente, nadie más. Bueno, y Claudia Sheinbaum hizo propia la agenda de reformas electorales que está en el plan C. El presidente quiere desaparecer al INE, quiere sustituirlo por un INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Quiere desaparecer a los OPLES para que este nuevo INEC haga ese trabajo. El INE jamás ha hecho el trabajo de los OPLES, por ejemplo, a nivel municipal. Quiere que a los consejeros se les elija públicamente. En urna. Igual que a los magistrados del Tribunal Electoral, igual que a todos los jueces del país. Pues no, que está bien. Entonces, ¿para qué? Y además, por cierto, siempre se ha quejado de que el INE cuesta mucho, nada más que el INE ahora va a costar muchísimo más. Porque si prospera su intento de reforma electoral le van a agregar. Y del Poder Judicial,
el próximo año vamos a tener otra elección que va a costar 10,000 millones de pesos. Que es la de los jueces. Y la de jueces y de los consejeros del INE. Entonces, pues mi punto es, yo celebro que finalmente el presidente hable bien del INE. A lo mejor era un problema conmigo y no con el INE. Mira, con eso vivo, no tengo problema, o con los que nos fuimos. A ver, por favor, no hay que entrar en esas vulgaridades ni en esas pequeñeces. El INE siguió haciendo su trabajo y lo hizo también como lo había venido haciendo. Qué bueno, celebro mucho que el presidente hable bien del INE. La pregunta es, ¿y entonces para qué lo quiere desaparecer? Lo quiere cambiar. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esto, pero me da la impresión de que está la presión nacional e internacional por el debate en torno a la reforma judicial, que todas las demás como que se fueron al cajón o al segundo plano, porque además hay que señalar que Claudia agregó otras 4, ¿no? Sí, claro. Las pensiones, las becas, las mujeres, y quitar la reelección legislativa. Bueno, muy bien. Pero me da la impresión de que hoy, en este críptico y muy controversial mes de septiembre, con la mayoría en el Congreso y el mismo presidente, en esa agenda no está la del INE. Está las 4 de Claudia, está la judicial, etcétera, y a lo mejor no va a alcanzar el tiempo para más. Pero vamos a dejarlo ahí y regresamos. Ya vio usted, no lo vio porque me está viendo a mí, pero yo, si hubiera visto la cara de Lorenzo, pues ya hubiera tenido la respuesta. Su angustia no comparte lo que acabo de decir. Vamos a mensajes y volvemos. Hoy sí ya podemos hablar de estas cosas con Lorenzo porque ya no es servidor público, ya no es funcionario, ya está fuera. ¿Qué haces hoy en día? Dile a la gente. Bueno, soy profesor, volví a ser profesor investigador de la UNAM. Regresaste a la academia. La universidad que me prestó durante 11 años para el servicio público en el IFE primero y en el INE después. Y bueno, desde eso ahí... que nadie te creía, ¿no? Todos estos que decían que ibas a ser candidato a no sé cuántas cosas y seguramente no faltaron ofertas, pero pues tú volviste a donde dijiste que ibas a volver, que es la academia. Sí, y en su momento me gustaba decir, y también ahora, es que no somos iguales. Pero bueno. Citando a los clásicos. Bueno, ahora, volviendo al tema. La prioridad de reforma en septiembre es la judicial. ¿Tú lo ves distinto? Mira, yo creo que la prioridad de reforma en septiembre es el plan C. ¿Es completo? El plan C, es que yo creo que sí. Pero no alcanza el tiempo. ¿Quién dijo que no? ¿Tú crees que no? He escuchado. La van a pasar expresa, sí. Mira, es un dato interesante. El plan C, lo que presentó el presidente como iniciativas el 5 de febrero pasado, son 18 reformas constitucionales y 2 legales. Es, para decirlo coloquialmente, ahí hay de chile, de mole y de manteca. Sí, hay desde comunidades indígenas hasta... Pero hasta que llevara la Constitución la prohibición del maltrato animal. Qué bueno que lo lleven, que si el salario mínimo crece más que el inflación, de todo. En realidad, el plan C tiene 4 grandes ejes que son realmente el gran propósito de refundación del diseño constitucional de la República. Una es, y las digo en el orden de gravedad, no porque unas sean menos graves que otras, pero digamos del impacto que puede tener esto en que sigamos pudiendo considerarnos una democracia constitucional. Es decir, un sistema que funciona con base en las reglas de la democracia, de acceso al poder, pero también de control del poder mismo, que es la dimensión constitucional. Es decir, que tú tengas cortes constitucionales que frenen los abusos del legislativo y del ejecutivo, órganos de garantía de los derechos de los individuos frente a los abusos del poder, etcétera, etcétera. Bueno, estos 4 grandes temas son la reforma al Poder Judicial, que va mucho más allá, Leonardo, de la mera elección de los ministros de la Suprema Corte y su reducción de 11 a 9. Lo que se está planteando es la elección por voto popular y directo de todos los jueces federales y también de todos los jueces locales. Y por si fuera poca, además de quitarle muchas atribuciones al Poder Judicial, entre otras la posibilidad, hace unos días la consejera jurídica de la presidencia dijo que en realidad estamos viendo una oligarquía, hay que quitarle a la Corte el poder oligárquico. Sí, lo leí, una cosa controlar la constitucionalidad de leyes. Bueno, pues a lo mejor la consejera jurídica debería volver a las escuelas de Derecho y leer a Hans Kelsen. Hans Kelsen es el padre del control de constitucionalidad y explica muy bien por qué, pero bueno. No creo que haya pasado por ahí, la verdad, pero bueno. Yo tampoco, pero no lo sé. Porque no le entiende. Pero no es el tema, digamos, sino además está planteando que el órgano de disciplina que sustituiría
al Consejo de la Judicatura Federal, se integre por 5 miembros que también van a ser electos popularmente. Es decir, si a un juez de distrito, por ejemplo, que conoce un amparo, se le ocurre conceder el amparo en contra de una decisión del poder mayoritario, va a tener a sus comisarios políticos que le van a decir, no se te olvide a quién te debes, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Quién Pero es gravísimo. ¿Quién te puso ahí? Claro. Claro, eso es gravísimo. Como una suerte de tribunal, ¿no? Pues sí, lo de comisario político lo digo con toda la intencionalidad, sí, porque son aquellos que mandaba el estalinismo a la República Española para que no se le fuera a ocurrir a nadie traicionar los ideales del comunismo. Pero bueno, yo creo que van a hacer eso. Segundo, la reforma electoral propiamente dicha, que como ya decíamos plantea sustituir al INE, que sus consejeros sean electos, les quita un montón de atribuciones, vuelve legal y válido que los funcionarios públicos se metan en la contienda electoral, porque esto es libertad de expresión, ¿no? Justo lo que se pidió hace 20 años ahora se quita, claro. ¿no? Entre otras cosas, y además de la elección de los magistrados del Tribunal Electoral. En tercer lugar, se plantea una reforma al sistema representativo. Es decir, en pocas palabras, eliminar en las cámaras del Congreso los senadores y los diputados de representación proporcional y también a los senadores de minoría. Es decir, se está planteando que la Cámara de Diputados sea como era antes de 1963, porque ni siquiera diputados de partido vamos a llegar. No había, bueno, claro. Y en el caso del Senado, a como era antes de 1990. Claro, cuando solo se elegían 64 senadores, 2 por estado, y quien gana se lleva todo. La mitad de los que hay ahorita. La mitad de los que hay ahorita, quitando de la Cámara, quitaríamos 200 quedarían 300. Exactamente. Solo diputados de mayoría, solo senadores de mayoría. Nada más para dar una idea de la dimensión, del impacto que tendría esto. Con los resultados de ahora. Con los resultados que tuvimos ahora. El 2 de junio. El 2 de junio, en el Senado habría, Morena y sus aliados tendrían 60 de 64 senadores que existirían, porque ganaron en 30 estados. Yo lo invito, por favor, a que anote esto que acaba de decir el doctor Córdoba, por si alguien tiene dudas de cuál es el propósito de esto. Es decir, Morena instalado en el poder con esta mayoría, pues olvídese ahí de que haya oposición o contrapesos en las cámaras. Con un dato interesante. En el Senado, en donde tuvo la coalición gobernante un triunfo importante, con el 54.7% de los votos, tendría el 92% del Senado. Y en la Cámara de Diputados, con solo los triunfos de mayoría de los 300 distritos, pues Morena y sus aliados tendrían un triunfo en cerca de 268 distritos. Yo te iba a decir 265, sí, pero pues ya quedarían 30, ¿no? Para todos los demás. Para todos los demás, ¿no? Es decir, Sí, 30. Bien. En fin, estamos hablando de una reforma que busca que en este país solamente tengan voz las mayorías. Como ocurría justamente en la época del presidencialismo autoritario en el siglo pasado. Y la tercera reforma es aquella que desaparece a 6 órganos autónomos, entre ellos, en orden de importancia, desde mi punto de vista, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Coneval, es decir, ya Coneval. No vas a tener a nadie. La medición de la pobreza, claro, no. El gobierno te va a decir cuántos pobres hay. Y cada vez van a ser menos. Así es, siempre, no sé por qué. O van a desaparecer mágicamente. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y luego 2 órganos que hoy están completamente capturados, pero que son los reguladores, tanto de la Comisión Reguladora de Energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí. Entonces, yo creo que esto es redimensionar el Estado y volver a un Estado muy similar al que era el Estado autoritario, pero me atrevería a decir una cosa, potenciado. Porque potenciado con esta presunta aureola de democraticidad. Oye, es que ¿qué más democrático hay que se elijan a los jueces? Pues no hay. Fíjate, hay un dato bien interesante. Hace 2 años, siendo presidente del INE, yo le pedí ante la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente, el llamado Plan A, que buscaba elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal ya desde entonces, y que no pasó porque no tuvo los votos en el Congreso, yo le solicité, porque el INE es parte es un órgano técnico de la Comisión de Venecia. Déjame explicar, la Comisión de Venecia es el órgano de consulta de la Unión Europea para temas de democracia y de Estado de Derecho. Y México forma parte como un observador externo de esa comisión. Bueno, yo les dije, oigan, está esta iniciativa, ¿qué opinan
los mayores técnicos europeos en Ustedes materia de que saben, democracia, claro, ¿qué opinan de esto? opinan de que se elijan a los jueces y magistrados, a los jueces electorales, a los consejeros electorales? Y la respuesta fue que esa era una lesión grave a todos los principios democráticos, y el argumento, ojo, es un documento público, porque elegir a los árbitros de las elecciones es tan grave como elegir a los jueces. Claro. Porque los jueces están allí no para obedecer los resultados o las instrucciones o la voluntad de una mayoría que los elija, sino para garantizar la imparcialidad en la aplicación de las leyes por igual a mayorías y minorías. Es como en un árbitro de un partido, Leonardo, Víctor. Sí. Ahí, ¿de qué se trata? De que aplique las reglas. Para todos igual. No de que esté representando los intereses del equipo. Exacto. Que más seguidores Exacto. tiene. ¿Fue penal o no fue penal? Exactamente. Pues exactamente. Pero el tema aquí grave, y yo creo que lo acabas de decir con extrema transparencia, es que ¿a quiénes van a obedecer estos jueces? Todos los electorales, pero también los ministros de la Corte, etcétera. Es decir, pues van a tener un compromiso partidista, evidentemente. Es decir, su imparcialidad está no solamente en cuestionamiento, sino comprometida. Alguien te va a decir, no, Leonardo, porque la iniciativa de reforma, tanto electoral como la del Poder Judicial, dice que los partidos políticos no se pueden meter. Si el presidente tampoco se podía meter en las elecciones, ¿no? Ojo, en la revocación de mandato, de acuerdo con la ley, con las normas constitucionales ilegales, los partidos no se pueden meter. Y Morena se metió en la revocación de mandato hace 2 años hasta la cocina. Hasta la cocina. Vimos módulos de Morena recogiendo firmas para hacer la revocación de mandato. En las plazas públicas, así es. Vimos publicidad de Morena invitando a la gente a que fuera a participar para ratificar al presidente López Obrador. Es decir, eso y la carabina de Ambrosio, como solía decirse en mi época, son la misma historia. Exacto. Pero además la cosa es más grave todavía, porque se dice, a ver, de los que van a participar en la elección, pongo el caso de los jueces, de los ministros de la Suprema Corte, van a poder participar para que se elijan a estos 9 ministros, 10 propuestos por el presidente de la República, 10 propuestos por las cámaras del Congreso, 5 y 5, quienes son mayoría, ellos, y 10 propuestos por los jueces. No sé por qué se me hace que los de los jueces van a perder. Totalmente. Los del Poder Judicial. Dicho eso, se dice, no van a poder meterse los partidos, ¿ok? Ya vimos que en los hechos se van a meter y hasta la cocina. Segundo, van a tener acceso a la radio y la televisión, a los tiempos de radio y televisión. Van a hacer campaña. A sus propuestas. Una cosa impresionante. Dato fáctico. ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer un spot en televisión que cumpla con los mínimos requisitos técnicos para que los concesionarios de radio y tele puedan transmitirlo? Porque si no cumple los requisitos técnicos no lo transmiten, y esto lo sé muy bien, porque el INE tenía que mandarle los spots de los partidos políticos. ¿Sabes cuánto cuesta? Por lo menos, baratísimo, bastante chafa en la producción, pero con los requisitos técnicos, un spot de televisión alrededor de 750,000 pesos. ¿Quién que quiera ser juez tiene 750,000 pesos? O aquel que está apoyado por un partido que le da el dinero para hacer esos spots, o aquel que responde a quién sabe qué intereses. Grupo de interés, es decir, estamos haciendo de los jueces, por el voto popular, representantes de intereses políticos, o peor todavía, fácticos, o peor todavía, criminales. No sé por qué se me hace que quien quiera ser juez penal, va a haber grupos que van a estar dispuestos a financiar. Su juez, claro, porque por quieren supuesto. tener a su juez. Claro. Es decir, es una muy cosa riesgoso, ¿no? Claro, y se dice, pero es que en Estados Unidos se eligen a los jueces. Primera cosa. Pero no, eso es falso. Los jueces que se eligen en Estados Unidos son los jueces, o los jueces de muy bajo nivel, los jueces de paz, igual que se eligen a los sheriffs. Sí. Yo elijo a quien va a resolver mi bronca de si mi perro se fue a hacer pipí a tu jardín. Y a los fiscales también, pero... Sin duda. Pero cuidado, a los jueces de cierto nivel solamente se les elige en el plano local, en algunos estados, no en todos, y, por ejemplo, en las cortes estatales, en donde se eligen, no se eligen a todos, se eligen a una parte los llegan por carrera, otra parte los propone el legislativo local, el estado, otra parte se eligen. Nunca son todos, salvo en 2 o 3 estados. Dicho lo anterior, no estamos hablando de cortes constitucionales. En la Corte Constitucional Norteamericana, que es la Suprema Corte, ahí cualquier juez puede hacer control de constitucionalidad, pero la Suprema Corte no se eligen. La única corte en donde se eligen a los jueces en el mundo es Bolivia. La única. Qué significativo. Y esa es la corte, por cierto, que cuando Evo Morales, después de su segunda reelección,
dijo, de su primera reelección, dijo, yo quiero una segunda, pero me lo prohíbe la Constitución. No sé si se acuerdan que convocó a un referéndum. Sí, así es. Sí. Para cambiar la Constitución. ¿Y la cambió? Y el pueblo boliviano, Leonardo, le dijo, no. Por 52% dijeron, no. Nada de otra reelección, Evo, te queremos mucho, pero ya cumpliste, se acabó. Ya se te acabó. ¿Y qué hizo Evo Morales? Recurrió ante la Corte, que había modificado, elegida por jueces, integrada por jueces electos popularmente, que habían sido todos apoyados por el MAS, el partido del presidente Evo Morales, que le otorgaron, y le dijo, la prohibición constitucional de reelección por más de una ocasión a Evo Morales viola sus derechos humanos. Entonces, Evo, tienes derecho a participar. ¿En qué acabó aquello? En un desastre, como todos sabemos que es lo que acabó ocurriendo. Es decir, ¿qué son los jueces constitucionales electos? Jueces políticos, jueces con intencionalidad política. Y perdón que lo diga, por eso se quieren elegir a los jueces. Porque creo que estamos frente a un proyecto de concentración y de control del poder que añora las épocas viejas del priismo del gobierno autoritario de México del siglo XX, en donde pues se le llamaba desde gobernación a los jueces y ni se te va a ocurrir. Luego había jueces que se amarraban, que se atrevían. Y se atrevían. No muchos, pero los había. Ahora, electos todos, no va a haber ninguno. En absoluto. Por cierto, se van a elegir cada 6 años. ¿Les suena? Sí. Van a responder que cada a las presidente llegue con sus jueces, van a responderle a la mayoría a los intereses del gobierno en turno. Hablando de concentración de poder, los resultados electorales pues dejaron una mayoría, supermayoría de la coalición gobernante y sus aliados en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados tiene mayoría calificada y un poco más, y en el Senado quedó muy cerca, ¿no? Digo, falta que todavía el tribunal resuelva, califique la elección, pero tú cómo ves, porque hay un debate, la ley permite hasta un 8%, ¿no? Está topado 8%, y hay quien dice, pues eso tiene que cambiar, o sea, incluso tendría que ser la mitad, 4, o quizás ni existir, pero ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? A ver, creo que es un gran dato. Primero, ese dilema se da en Cámara de Diputados, no en el Senado, porque lamentablemente en el Senado no hay ninguna regla que acote la sobrerepresentación. En el Senado, con el 54%, al final del día van a ser, eso es el 54% de la votación nacional emitida, hay que quitar para la asignación de senadores plurinominales, hay que quitar los votos del PRD que perdió el registro, o que va a perder el registro con mucha probabilidad, los votos de los votos nulos y de los candidatos no registrados. Al final, si se quita esto, si hace un ejercicio ahora y se quita esto, la coalición gobernante, Morena y sus aliados, van a tener cerca de 57% de los votos. Pero van a alcanzar, entre sus triunfos de mayoría, los de primera minoría y la representación proporcional, alrededor de 83 senadores. El número mágico para poder cambiar la Constitución son 86, esas son las 2/3 partes. Sí, se van a quedar a 3. No la tienen de entrada. Van a ejercer todo el poder para poder conseguir esos 3 y vamos a ver quién es quién, porque de entrada no podría pasar el plan C con estos números. Claro. Ahora, la discusión, Víctor, está en Cámara de Diputados, porque ahí sí la Constitución establece 2 tipos de limitaciones. Primera, ningún partido puede tener por sí solo, por los 2 principios, mayoría relativa y representación proporcional, más de 300 diputaciones. Pero además, la Constitución establece desde 1996 que, cito, ningún partido podrá tener un porcentaje de la Cámara, o sea, diputaciones que le den un porcentaje de la Cámara mayor al 8% de su porcentaje de votación. ¿Qué es lo que quiso la Constitución y que quiere la Constitución con esta norma que viene desde hace 28 años? Que si tú tuviste 40% de los votos, no puedas tener más de 48% de curules. El punto y la discusión que hoy está dándose, que estamos muchos dando, es que cuando se estableció esta prohibición en la Constitución diciendo ningún partido, a las coaliciones se les consideraba como si fueran un partido. De hecho, las coaliciones en aquella época, los partidos que se coaligaban prácticamente se fusionaban en uno mientras duraba la elección. Si se acuerdan, en el año 2000, las coaliciones que postularon a Cuauhtémoc Cárdenas y a Vicente Fox fusionaron sus logos, aparecía un logo fusionado, no como ahora que cada partido tiene su propio logo. Aparecían fusionados, tú no podías decir por cuál partido coaligado iba tu voto. Además, presentaban las coaliciones una única lista de diputados o diputados, en este caso es lo que importa, de representación proporcional. O sea, no es que cada partido presentara su lista. ¿Por qué? Porque a la coalición se le trataba como un partido y por lo tanto
fueran los partidos solos, fueran los partidos coaligados, no se permitía que ni los partidos ni las coaliciones tuvieran más de 8 puntos. ¿Qué pasó en el camino? Que 11 años después, en 2007, se cambia la figura de las coaliciones para que cada partido, aunque fuera coaligado, apareciera con su logo diferenciado y tú como elector pudieras decir, yo quiero votar por Claudia Sheinbaum, pero quiero votar a través del Partido Verde. O, bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero bueno, por Claudia Sheinbaum quiero votar por Morena, no por los otros, ¿sabes? O por Xochitl quiero votar por el PAN, no por los demás, o por el PRD, no por los otros, lo que sea. Es decir, los logos van separados. Pero desafortunadamente no se modificó el texto de la Constitución que sigue diciendo ningún partido, aunque el cambio en los hechos de que las coaliciones ya no son como un solo partido, pues debería llevar una interpretación integral de cuál era el propósito de ese límite constitucional. Hoy estamos atrapados en eso. Claro, porque hoy lo reclaman que es para el 8% es para cada partido. Las coaliciones están volviendo una manera de burlar la Constitución. Pues porque, por ejemplo, ahora lo que nos dice la coalición gobernante es, espérate. Si en la coalición somos 3 partidos, entonces 8% para Morena, 8% para el PT, 8% para el Verde, lo cual quiere decir que ya son 24, no 8%. Yo digo, este es un fraude a la Constitución. Pero están pretendiendo hacerlo, ¿no? Bueno, están pretendiendo hacerlo y lamentablemente, también hay que decirlo, hace 3 años el INE asumió mayoritariamente una decisión en ese sentido, es decir, de hacer una lectura literal de lo que dice la Constitución. Constitución dice partidos, pues no podemos de ahí decir que es coalición. A pesar de que cuando se puso eso en la Constitución, así ocurría. ¿Qué quiero decir? Ya tenemos un antecedente. Sí, aunque hubo también algunos consejeros, la consejera Claudia Zavala, el consejero Ciro Murayama y yo, que presentamos en su momento, hace 3 años, un voto particular. El Tribunal Electoral validó la posición de la mayoría, pero yo lo que digo es, pues vamos a plantearlo porque hoy está clarísimo cómo la figura de las coaliciones están dándole una mayoría indebida a la coalición gobernante, una supermayoría que vuelve en los hechos realidad un absurdo. ¿Este cae en el terreno del tribunal? Del INE primero, que tendrá que hacer la asignación en agosto, y después del tribunal ante quien se puede impugnar esta decisión. Es decir, el punto es, Morena y sus aliados tuvieron 57%, 54.7% de votos para diputados y están pretendiendo tener 75% de mayoría de la Cámara. Exacto. Entonces, alguien me puede decir, pero es que ya está el precedente. Sí, es cierto. Pero el INE ya también ha cambiado precedentes, ¿eh? ¿Se acuerdan del caso Salgado Macedonio? Sí, claro, por supuesto. Hace 3 años, el INE aplicó la ley en sus términos. Es decir, si un aspirante, si un candidato, resulta que no presentó su informe de precampaña, pero sí hizo actos de precampaña y el INE lo cacha, se le aplica roja directa. La ley dice cancelación del registro. Hoy hubo 30 candidatos menores, ninguno de gobernador como en aquel caso. Diputados locales, candidatos a presidentes municipales, que no presentaron informe de campaña, que el INE los cachó con habiendo hecho gastos en la precampaña, y que ahora el INE les aplicó multa y no cancelación de registro. Entonces ya no les aplicó roja directa. Entonces, casualmente eran todos de Morena. Casualmente. Pero mi punto es, si ya cambiaste criterio, hombre, insistamos en que apliquemos un criterio que concrete, que vuelva a realidad lo que dice la Constitución. Nadie está negándole a Morena y sus partidos aliados, sus partidos satélite, como se decía en el pasado, el derecho que le dio las urnas de tener una representación mayoritaria, incluso de una sobrerepresentación de un 8%. ¿Pero por qué van a tener más? Bueno, todos pensamos eso. El problema, tú lo dices, hay un antecedente, ya se cambió el criterio. Pero la ley a la letra dice eso, a la letra. ¿Sí? Está bien, hagamos la interpretación del espíritu que en ese momento pretendía porque respondía a las coaliciones, etcétera. Pero lo que dicen los morenistas es, pues eso dice la Constitución. No, sí, claro, ahora sí. A esa sí la respeto, sí, bueno. Pero es como cuando gano. Claro. Donde gano, gano, y donde no gano... No me vengan con que la Constitución es la Constitución. Sí. Nos quedan unos minutos. ¿Estás preocupado? ¿Ves con preocupación el escenario hacia adelante? Mira, yo creo que vamos a enfrentar, Leonardo, cambios muy importantes. Tienen un respaldo popular en las urnas. Pero una cosa es que haya habido un respaldo popular y otra cosa es que ese respaldo sea para desmantelar las instituciones de la democracia. Las propias democracias, digo yo, tienen ciertos límites a menos que se quieran convertir en regímenes totalitarios. Bueno,
bajo ese mismo argumento, fue muy democrática la conversión de la democracia italiana en los años 20 en fascismo. Claro. Fue muy democrática la conversión de la democracia de Weimar en nazismo, ¿no? Claro. Yo digo que hay ciertos límites y creo que esos límites están justamente en las instituciones de defensa de los derechos de todos frente al abuso del poder, de cualquier poder. Por eso sí es preocupante este mes de septiembre, como decías, Víctor, va a ser un mes crucial para la historia del país, en donde podríamos estar dejando de ser una democracia constitucional para volvernos una autocracia electiva, en donde se va a elegir todo, pero las elecciones no nos hacen democracia. Para que una elección sea democrática, se requieren condiciones de la misma elección, que sean libres, que sean justas, que sean equitativas, pero además, una democracia requiere que el poder que las urnas le dan a las mayorías no sea un poder incontrolado. Porque decir que el poder democrático es el poder de las mayorías sin más, pues hombre, eso nos coloca en lo que nos advertía hace un siglo y medio Tocqueville, diciendo que el principal riesgo que tenían las democracias era convertirse en tiranías de la mayoría. Y una mayoría tiránica es tan despótica como el despotismo de un solo hombre. Entonces yo creo que es lo que nos estamos jugando. Preocupación hay, aunque también creo que vamos a enfrentar una serie de límites al ejercicio del poder. El poder, si no tiene límites, acabo de escribir un artículo que lo dice, un arquitecto que quiero mucho, cuando daba clases de hidráulica en la Facultad de Arquitectura, le decía a sus alumnos, ¿quieren aprender todo del agua, de la hidráulica? ¿Por qué tiene que haber pendientes? ¿Por qué se tiene que canalizar? ¿Por qué la importancia de los desagües, de la impermeabilización, de etcétera? De los diques, etcétera. Apréndase la ley fundamental de la hidráulica. Y decía este arquitecto Héctor García Olvera, que es un hombre sabio además, el agua, la ley fundamental de la hidráulica es que el agua es cabrona. Bueno, yo lo que digo es que en mis clases de Constitución cuento esta anécdota y les digo, señores, el poder es como el agua, entonces por eso hay que acotarla, limitarla, regularla. Eso es lo que quiere desmantelar. Y yo creo que hay una serie de límites, algunos institucionales que creo que van a pasar un mal momento, se quieren desmantelar. Otros, hay quien dice, bueno, es que Claudia Sheinbaum se va a autocontener porque es una mujer inteligente. No dudo que sea una mujer inteligente, aunque nunca he visto en la historia que el poder se autocontenga por buena onda. Ojalá y estemos frente a un caso así, pero lo dudo, y no hay en todo caso que quedarse con eso. Y luego están los límites que te impone la realidad, límites factuales. México no está aislado del mundo. Nos podemos ahí están los mercados estas semanas, ¿no? Nos podemos meter en una bronca. Y los acuerdos internacionales, Acuérdense que el próximo año empieza la ronda de revisión para ver si hay una actualización del TEMEC en 2026. Y una de las condiciones que el TEMEC dice es que tiene que haber ciertos órganos de garantía en telecomunicaciones y en materia antimonopolio, pero también establece que tiene que haber tribunales independientes del poder político. Entonces, a ver si no nos metemos en una bronca en este sentido, de esto que, pues mira, yo creo que va a ser un poder que va a tender por su propia naturaleza, como el agua, a ser avasallante, pero que, pues hombre, pues va a ser un momento de muchas definiciones y yo creo que es un momento en el que la propia sociedad, a pesar de que es la sociedad con su voto mayoritario, que no unánime, le dio a este poder un voto de confianza, pues bueno, que va a ser la misma sociedad la que va también, que es la constructora de la democracia, la que va a tener que defender pues a la democracia misma frente a su autodestrucción por un poder avasallante que la quiere es la dictadura de las mayorías, ¿no? Se decía eso. Conclusiones. Sí, decías, viene septiembre, el nuevo periodo legislativo. Nada más una duda, o una pregunta más bien. ¿Cuándo crees tú que sería el momento de poner en práctica las reformas, hablando de la materia electoral? Porque, bueno, creo que sería ya pensando en la elección intermedia del 27, Víctor, una ¿no? cosa es cuándo se van a aplicar, son los transitorios, y otra cosa es si se puede aprobar o no. Hay quien dice, no, un mes no les va a dar. Mira, ya están dictaminadas muchas de las iniciativas y se están dictaminando, ¿eh? El legislativo sigue funcionando aunque esté en receso. Sí, van con todo. Van con todo. ¿no? Y además, perdón, nada más déjame decirte esto. El plan B lo aprobaron en 3 horas desde que se presentó la iniciativa hasta que se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, y cuidado, la Corte jamás ha tirado una reforma constitucional, olvídate de por el contenido, ni siquiera por el procedimiento, hay una discusión abierta. Entonces, ojalá y septiembre no sea el mes que pase a la historia nacional como el del agandalle antidemocrático, pero habrá que estar atentos. Sin duda.
Lorenzo, mil gracias. Leonardo, un verdadero privilegio Te agradezco estar con ustedes. profundamente el tiempo y que nos arrojes luz en nuestros. Muchos compartimos estas preocupaciones y también tenemos pues las veladoras puestas en el mes de septiembre a ver para qué alcanza. Éxito en la academia, éxito en las conferencias, en la investigación y esperemos verte por aquí muy pronto de regreso. Cuando ustedes manden. Gracias. Señor Piz, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.